de poder compartir con ustedes. Quisiera entonces simplemente y brevemente comentar en relación a nuestra experiencia ministerial. Hemos desarrollado junto a mi esposa en las congregaciones donde hemos estado en la forma de hacer iglesia o estimular a la congregación a través de los ministerios. Y entendemos entonces que a través de los ministerios la iglesia se puede desarrollar en los distintos segmentos que la componen: ministerio juvenil, de adultos mayores, y lo que los ministerios básicos, digamos, lo que es enseñanza, servicio, comunión. Eso ha sido nuestra experiencia, y desde esa perspectiva siempre nos hemos planteado para desarrollar el trabajo de tal forma que la congregación se desarrolle y todos puedan tener oportunidades de crecer. ¿Me están observando, no? Ok, lo que pasa es que me salió una notificación en mi pantalla y espero que no se corte, pero lo que sí quiero decir, amados, es lo siguiente. Siempre, cuando tengo la ocasión de compartir la palabra, a la audiencia que está presente, les animo a poder entender y saber que no solo vas a oír una palabra hoy, no solo vas a oír una palabra más, sino que debes ir tras la palabra. Dios siempre está en cada ocasión hablándonos y nos está exhortando, y por supuesto entonces vamos a tener un rema, una palabra específica de Dios a nuestra vida. Y porque si tú recibes esta palabra, esa porción de Dios para tu vida, eso va a generar en ti que seas un hombre y una mujer estable, un hombre y una mujer que pueda, a través de la palabra recibida de Dios, crecer, desarrollarte, porque la palabra, por cierto, transforma, es viva, es eficaz. En la lectura devocional que leíamos allí en Filipenses 1:6, Pablo desde Roma escribe a esta congregación reconociendo los favores y todo aquello que de esta congregación, el amor fraterno, todo el apoyo que había recibido, y con amor les escribe y les alienta también a considerar, a través de esta porción que leímos, estando persuadido de esto, él les escribe que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y quiero decirte que Dios comenzó una obra de gracia en tu vida, aquel día en que pudiste entender y la obra del Espíritu Santo actuó para convencernos de nuestro pecado, de nuestra separación de Dios, y entendemos entonces y entendimos la gracia y el amor de Dios para con nosotros. Desde aquel día Dios comenzó a trabajar y ha trabajado en nuestra vida. Quiero invitarles en esta mañana brevemente poder considerar un libro que me parece que es propicio y pertinente para este tiempo. La exhortación de la palabra, este tema no va a ser doctrinal, sino más que nada inspiracional, encontrando en la palabra y en el testimonio de quien escribe y relata su experiencia con Dios para animarnos en tiempos de contingencia, de violencia, de ideología, pareciera ser de un gran conflicto en nuestra sociedad, de distintas luchas y deseos y intereses personales que muchos hombres impulsan con sus ideas. Quiero invitarte a que abras y vayas al Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc. El profeta Habacuc, Dios había hablado muchas veces a este pueblo. Muchas veces Dios había enviado a sus profetas para poder advertir y llamar al pueblo a que se vuelva de su rebelión a buscarle a él de manera sincera. Y entonces encontramos aquí que en este libro de Habacuc, algo interesante, Dios comenzó a tratar con este profeta. Nos dice el verso 1, la profecía que vio el profeta Habacuc.
El nombre Habacuc significa abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que te abrazaron? ¿Cuándo recibiste un abrazo? Y sabes tú que hay abrazos muy afectuosos, llenos de amor. En estos días hemos sentido no solo el abrazo físico de la hermandad y de amigos que cuando pudimos despedimos a Joaquín, nuestro hijo, hemos experimentado el abrazo tierno y amoroso de nuestro Padre, Dios. Pero te invito a recordar cuando experimentaste un abrazo de amor, de ternura. Habacuc, este nombre significa abrazo. Y entonces, como le decía, Dios de distinta manera había hablado a este pueblo y encontramos entonces que el profeta comienza a hablar con Dios y te invito a que mires el verso 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por la cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, aquí encontramos en primer término al profeta Habacuc que está dialogando con Dios, les está pidiendo su intervención. Él tenía testimonio y conocía cómo Dios había actuado con poder y en medio de su pueblo lo había rescatado, había intervenido, pero en este momento Habacuc está exigiéndole y diciendo, oh Dios, ¿por qué permites tanta violencia? ¿Por qué verdaderamente la ley sale torcida? Pareciera ser que es la portada de un periódico de este tiempo, el clamor y lo que el profeta está exigiendo y pidiéndole a Dios. Estamos en tiempos donde se están promoviendo diversas ideologías, pensamientos, los políticos están brotando cada uno con una solución, hay violencia fuera de nuestro territorio, en otros lugares, los intereses de las naciones, del comercio, se están impulsando muchas cosas, hay violencia. Es sorprendente ver y escuchar en las noticias de nuestro país cómo la muerte, la violencia, la vida para muchos no vale nada y simplemente encontramos asesinatos y violencia y robo y todo aquello. Pareciera ser que hay un gran desorden. Habacuc está entonces pidiéndole a Dios, él se queja de la injusticia de lo que está ocurriendo y está diciéndole a Dios que intervenga. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a permitir, cierto, el que pueda ver y observar y ser testigo de la iniquidad? Y no solo la iniquidad de los que viven de los otros, sino también muchas veces nuestro pecado, nuestra iniquidad. Y entonces Él está allí en esta oración y nos pasamos al capítulo 2, donde vemos que, porque han de saber, Habacuc anuncia que vendría un ejército a Babilonia y que iban ellos a destruir, los caldeos puntualmente vendrían, pero quiero nada más referirme a este primer episodio. Habacuc está orando a Dios, él está pidiendo que intervenga y luego vamos al capítulo 2, verso 2, y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, encontramos aquí en el capítulo 2 que Dios responde a la petición de este profeta que pide su intervención.
Y la respuesta de Dios es que él debía entonces escribir la visión. Y la visión, lo que él estaba recibiendo, debía escribirlo de tal forma que quienes leyeran lo que estaba escrito, lo que estaba revelado, tenían que reaccionar, tenían que correr. En este tiempo que estamos viviendo, por cierto, Dios nos ha hablado de distinta manera y la iglesia tiene que levantarse. Nosotros hemos comenzado aquí en Puerto Aysén con reuniones presenciales. Una de las cosas que le decía a los hermanos era que, y un año atrás pensaba cómo va a ser la primera reunión, aquel primer encuentro presencial que tengamos en este lugar, en el templo. ¿Cuántos se levantarán para dar testimonio y dar gloria a Dios? ¿Cuántos se levantarán para decir, estuve y pasé por valles de sombra y de muerte, mas Dios, aleluya, estuvo con nosotros sosteniendo nuestra vida? ¿Cuánta palabra de gratitud y de alabanza va a brotar de un pueblo agradecido que vuelve al templo para de manera presencial y en comunión y en amor fraternal honrar y alabar a nuestro Dios? Aleluya. Y así ha sido. Hemos venido, nos hemos congregado, hemos cantado alabanza a Dios y hemos honrado su nombre por su provisión y cuidado. Habacuc, entonces, él recibió respuesta de Dios y Dios le dice, todo lo que te voy a revelar, todo aquello que te voy a mostrar, escríbelo. Escríbelo de tal forma que aquel que lea esta revelación tiene que moverse, tiene que actuar, tiene que correr, tiene que movilizarse. No debe quedar indiferente a la visión, a lo que yo te voy a mostrar. Y, amados, entonces encontramos que Habacuc está recibiendo todo esto de Dios, que lo lleva al capítulo 3. Tú puedes ver el capítulo 3, dice, y Habacuc escribe una oración. Y esta oración que Habacuc escribe dice, oh Jehová, verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Aquí entonces vemos que el profeta había escuchado la palabra de Dios, le habían sido revelados secretos, misterios. Él había escuchado la palabra de Dios y entonces dice, he oído tu palabra y temí. Y ese temor es un temor reverencial. Ese temor, hermano, es un temor que nos inunda cuando prestamos atención a la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra poderosa de Dios pudo irrumpir en tu corazón, en tu mente y te pudo quebrantar? Yo recuerdo momentos en los cuales la palabra de Dios ha partido mi corazón, porque el poder, la autoridad y el espíritu de la palabra viene para transformar, trastocar nuestra vida. En estos días hemos recibido la palabra de Dios, poderosa palabra. Las promesas se han hecho reales en nuestra vida como familia. Verdaderamente Dios nos ha provisto de su palabra para alentarnos, para consolarnos. El profeta había tenido esta experiencia. Él estaba diciendo, Señor, he oído tu palabra y me inundó un temor reverencial. Verdaderamente conocí tu voluntad, conocí tu autoridad. Hay una reverencia que me invadió y me incliné delante de tu presencia y delante de tu palabra. Señor, he oído tu palabra. He oído tu palabra y temí. Y luego dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra. Filipenses, Pablo le decía, él, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está trabajando en tu vida, y los problemas y dificultades y las pruebas que pasamos en nuestra vida, que aún a veces no entendemos por qué es. No obstante, Dios está trabajando, y aunque nosotros nos hemos tal vez resistido o nos hemos demorado en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros,
No obstante, Él sigue trabajando a pesar de nuestra rebeldía y dureza. El profeta, entonces, recuerdan, primer escenario, él está diciendo: Dios, por favor, interviene, hay violencia. ¿Por qué permites que yo vea toda esta, tanta violencia, tanta injusticia? Luego Dios le responde, le dice: escucha y escribe en la visión lo que yo te voy a revelar. Y allí entonces ahora, producto de lo que él había recibido, entonces se escribe en este capítulo 3 esta oración: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Es decir, la obra de tu palabra se hizo viva en mi corazón. Y avivar significa poder, ¿cierto? Reavivar, reactivar, que esa palabra que tal vez ha estado un tanto pasiva en nuestra vida porque hemos permitido tal vez tiempo de nuestra vida que la palabra ha estado como pasiva, no actuando. No obstante, sigue siendo poderosa, es la palabra de Dios. Y entonces encontramos aquí que este profeta está experimentando y diciendo: Señor, avívala, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuáles tiempos? ¿Cuáles tiempos estaba hablando el profeta? Esos tiempos de cambio, esos tiempos de, de lo que estamos viviendo en el presente, de ideologías que se están promoviendo, tiempos de prueba, tiempos de enfermedad, tiempos de dificultad, tiempos en que nuestra fe también está siendo probada. Cada vez nosotros como cristianos estamos siendo anulados por el mundo, por otros pensamientos, están bajándonos a nosotros y con ideologías, los principios y valores que nosotros sostenemos como cristianos están siendo alejados de este mundo. Entonces el profeta está diciendo: oh Dios, cuando vengan esos tiempos de prueba, aviva tu obra, aquello que comenzaste en mí. Queremos decirle, mi esposa lo ha expresado y lo creemos así: cuando tú vives una experiencia difícil, muchas veces de sobrellevar, tienes dos opciones. Uno es que te rebeles contra esa situación, que no puedas entenderlo y por lo tanto puedas tomar distancia de Dios y todo aquello por no entender su voluntad. O el otro camino es buscar en Dios la respuesta, el apoyo y la fortaleza. Cuando vengan esos tiempos de prueba, el profeta está diciendo: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Los cambios que estamos experimentando, que estamos viendo, no son para bien. Pareciera ser que las tinieblas van avanzando y esos cambios nos hacen y se promueven otros valores, otros principios morales. Y Habacuc, él sabía lo que había recibido de Dios. Y esa verdad, esa palabra que recibió de Dios, revolucionó su corazón. Y, amados en Cristo, quiero decir que Dios está atento y está siempre dispuesto a promover, a avivar su palabra en tu vida, en lo que puedas estar experimentando. Entonces, en otras palabras, el profeta está diciendo: no quiero perder esta riqueza invalorable que he recibido de ti. Y Dios, por supuesto, habla a nuestros corazones. No nos apaguemos nunca. El fuego de su presencia seguirá ardiendo. Siempre va a estar el poder de su palabra disponible para nosotros. Entonces, finalmente, quiero decirles, hermanos, que el profeta eleva esta oración, no una oración cargada de emociones o como resultado de las emociones, sino que producto de una convicción. Y en este mismo capítulo, en el verso 16, dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, judición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí.
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y allí viene una declaración preciosa, una declaración no movida por la emoción, sino la convicción. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Ese es el poder de la palabra actuando en el corazón de un hombre que no habla producto de la emoción, sino producto de la convicción, lo que la palabra de Dios generó en su corazón. Él, por supuesto, sabía que vendría un pueblo que venía a invadir a la nación de Dios, pero no obstante, por lo que él había oído, por la palabra, entonces lo llevó a tener tal convicción de decir, aunque todo falte a mi alrededor, no obstante, Dios nunca me faltará. Y eso es lo que quiero animarte, amado y amada hermana en Cristo. Debemos hablar por la palabra que está en nosotros, la palabra de Dios. En las alturas, dice el profeta, me hace andar. El profeta sabía lo que Dios había plantado en él. Nada lo haría mover. Y no es fanatismo, como le digo, no es emoción, sino es convicción, aquella convicción que la palabra de Dios, cuando penetra en nuestro corazón, queda plasmada allí y nos hace estar creyendo. Por eso te decía al comienzo, no solo oirás una palabra más. Si hay una costumbre que normalmente, o una pregunta que hago a los hermanos es, ¿recuerdas cuál fue la palabra del domingo pasado? ¿Recuerdas cuál fue la palabra del estudio bíblico? Y muchos no se acuerdan. No se acuerdan porque tenemos durante el transcurso de los días mucha información que vamos recibiendo. Por eso no solo hoy has venido para oír una palabra más, sino que debes ir tras esta palabra. El profeta estaba en medio de un contexto de violencia, de injusticia, reclamando a Dios que intervenga. Muchas veces tú y yo hemos estado tal vez en esta lucha, pidiendo a Dios que pueda intervenir, que traiga sabiduría para entender lo que estamos viviendo. Y Dios nos habla. Y el profeta escribe su testimonio. Él dice, oí tu palabra, Señor, y me invadió un temor. Tal como Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios te ama y su palabra está presente para traer sobre ti convicción, esperanza, fe y, por supuesto, alabanza. Por lo tanto, aquí vemos el testimonio de este hombre, que su nombre significa abrazo, el que abraza, un abrazo, y Dios quiere abrazarte con su palabra para que entonces tú la recibas y seas un hombre y una mujer estable, que puedas crecer y que puedas desarrollarte más aún para la gloria de su nombre. Entonces, Dios para hablarte busca, por supuesto, una relación contigo. Como la misma palabra dice, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino en el corazón de aquel hombre y mujer que desea tener cabida a la palabra de él, a su vida. Por lo tanto, pídele a Dios cuando estés en pruebas y dificultades, Señor, aviva tu obra, esa obra de gracia que comenzaste en mí, Señor. Tú estás trabajando con mi vida, con mis planes, con todo lo que hay. Señor, entonces, que el Dios de gracia te bendiga y que puedas a través de esta palabra entender, que permitas que esta palabra traiga sobre ti convicción y para vivir y enfrentar cada situación que venga. Aunque todo falte a mi alrededor, ¿sabes qué? Dios no va a faltar. Si hay algo que yo dije a mi familia hace 3 semanas atrás, un poco más. Familia, esposa, hijos, hoy muchos están a nuestro lado, nos abrazan
y siempre dicen, mire, cuando se vayan todos, cuando se vaya el último saludo, cuando ya no haya nadie, eso va a ser muy difícil. Y yo le dije, no es así. Dios nunca se va. Él sigue abrazándonos. Y aunque los amigos, los hermanos, las palabras, todo aquello es propio de un momento de luto, de pérdida, luego quedan los recuerdos. Pero ¿sabes qué? Dios no se va. Él te abraza y su palabra es poderosa y su palabra te puede generar convicción de que no estás solo. Habacuc lo expresó, aunque todo falte a mi alrededor, aunque todo falte, aleluya, yo, como dice, me gozaré, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, aleluya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, aleluya, porque tu palabra está vigente, tu palabra es espíritu, tu palabra es autoridad, tu palabra es creativa, tu palabra es consuelo, tu palabra, Señor, es aquella que genera vida. Por eso te agradecemos, Señor, el testimonio de este hombre, cómo él pudo transmitir, plasmar y escribir. Y es una palabra que nos alcanza en este tiempo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva tu obra en medio de tu iglesia, Señor. Pero por sobre todo, aviva tu obra porque es tuya. No hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, sino que tú puedas generar un avivamiento, Señor, en tu iglesia, en nuestra vida. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias, Señor, porque a veces somos inundados por diversas situaciones que no entendemos por qué las estamos viviendo. No obstante, bendito sea tu nombre, porque tu palabra y tu presencia y tus promesas están allí presentes para nuestra vida. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en este culto virtual y aquellos que escucharán. Que sean bendecidos y fortalecidos y animados en su vida, en su hombre, en su mujer interior, a través de tu palabra. Muchas gracias. Abrázanos, Señor, y ya sí sabemos que tú nos abrazas cada día con tu amor. Oramos y agradecemos todo en el nombre suficiente y único de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén.